Bueno, ahora sí vamos a dar inicio con nuestro segundo webinar en esta ocasión tenemos como tema impacto del COVID en los volúmenes de transbordo en puertos panameños. Esto está organizado por la revista Panorama Marítimo y Logístico con el patrocinio de Capital Financiero. Decidimos tomar el tema del Centro de Transbordo de Panamá en virtud de que este es un tema, vemos en las estadísticas, en las noticias que estamos creciendo. El centro de transbordo es el segundo negocio más importante después del canal en la industria marítima y es importante saber qué está pasando y qué va a pasar. Para eso hemos recopilado algunas informaciones, algunas estadísticas. Bueno, está caminando rápido. Hay alguien que tiene el micrófono. No sé. El micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, bien. El transbordo de TEUs en los principales puertos de la región. Hicimos una recopilación solo de los contenedores de transbordo en el centro, en los principales puertos de la región. Estamos viendo que hasta de enero a mayo, Colón es el líder en movimiento de TEUs, según las estadísticas oficiales. Para los que no son de aquí, Colón en la estadística comprende a Manzanillo, Cristóbal y CCT. En el segundo lugar, que estaría muy cerca con Cartagena, Panamá Pacífico, que comprende las cifras, los puertos de Balboa y PCA. En tercera posición, como les dije, son las cifras oficiales hasta mayo. Cartagena, yo tenía hasta la de abril y estaba creciendo a doble dígito también. Más seguro que esté en la segunda o tercera posición compitiendo con Panamá. Pusimos a Manzanillo, que oficialmente en transbordo ha crecido 2%. Son los hechos más destacables para hasta mayo. En el transbordo, la participación de mercado, el Pacífico tiene 43%, Colón 57%. Por eso, bueno, aquí hacemos una pauta que me está entrando gente. El crecimiento del transbordo de enero a mayo, en comparación con el igual periodo del año pasado, Panamá Pacífico está creciendo 21.2%, Colón 20.1%. Como vemos, las estadísticas, estamos creciendo a doble dígito, para sorpresa de muchos. No sabemos a qué obedece este crecimiento y para eso hemos invitado a Antonio, que aceptó la propuesta cuando se la hice. De verdad, mil gracias. Antonio Domínguez es el gerente de área del Caribe de Maersk Line, pero no solamente es, lo más importante, es panameño. Tiene 25 años en el sector marítimo y logístico, con posiciones en Europa, Asia y las Américas. Es egresado de la Universidad de Kansas y ULACID en Economía, Finanzas y Administración de Empresas. Desde el 1 de enero de este año ocupa la posición de gerente general en el área del Caribe de Maersk Line, después que estuvo 6 años a cargo de Sudamérica, y si no me equivoco estabas en Brasil. Es importante, hemos invitado a Antonio para que nos hable desde la perspectiva de la naviera número 1 del mundo, la usuaria número 1 del centro de transbordo, a que nos hable de la perspectiva de ello, qué está sucediendo para que este crecimiento se esté dando en puertos panameños. Antonio, te comparto pantalla, micrófono, todo tuyo. Muchísimas gracias, antes que todo, y muy buenas tardes a todos los que están desde todos los países de Latinoamérica, ¿no? Panameño, pero hay que siempre decir, veo muchos amigos de Ecuador también en línea. Mi esposa es ecuatoriana, así que también la mitad del corazón es ecuatoriano, así no tengo problemas más tarde en la casa, especialmente porque hoy es el cumpleaños de la esposa, así que déjame hacer esa aclaración. Ajá. Voy a compartir aquí un poco la presentación. Yo creo que es interesante los datos que tú has compartido. No sé si ya ven la presentación. No, pero podemos... Dice que la anfitrión inhabilitó la función, dice. Ajá. ¿Ya la tienes? ¿Ya? No, creo que la tienes inhabilitada.
Tienes que habilitarla. Espérate un segundito, no un problema técnico. O sea que la tecnología en estos tiempos hemos tenido que avanzar rápidamente en estos meses. No te preocupes. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? ¿Está? Ya. ¿Pudiste? Ahora sí. Ahí está. Ajá. ¿La ven? Sí, ahora sí. Muy bien. Yo creo que es importantísimo el tema que acabas de tocar sobre los puertos en Panamá, el crecimiento doble dígito, que ha sido una sorpresa para muchos. Pero para entender realmente el transbordo en Panamá hay que entender realmente el área, ¿no? Yo quería comenzar dando un pantallazo muy rápido de lo que significa, cuál ha sido el impacto de COVID y cuáles son las cosas que vemos a largo plazo también a nivel mundial. Panamá, por vocación, siempre ha sido realmente puente del mundo, corazón del universo y una posición muy en la parte logística a beneficio de los países del área, ¿no? Entonces es muy importante entender desde esa óptica ¿qué vemos hoy en día? Primero que todo, yo quiero tocar ambos temas, no solamente la parte oceánica, sino también la parte logística, ya que esta crisis encuentra a Maersk en una transición. Tenemos 3 años usando esa posición fuerte que teníamos como la primera naviera del mundo, para hacer una transición hacia una compañía logística, una compañía realmente que ofrece a los clientes en toda la gama de necesidades que ellos tienen. ¿Qué vemos nosotros hoy en día? Si vemos en la parte marítima, estamos viendo realmente una caída grande de lo que son los volúmenes que se están moviendo en contenedores. Entonces, el hecho de que Panamá siga creciendo llama la atención, ¿no? Los datos que tenemos hasta el momento indican eso, pero voy a compartir con ustedes lo que nosotros vemos hacia adelante, que estamos nosotros viendo y que cuál puede ser el impacto en la región. También estamos viendo muchos navieras en la industria que están cancelando llamadas de servicio. Algo muy interesante es que estos blank sailing, estas llamadas que están cancelando de servicios, comenzaron muy fuerte a principios del año en Asia, cuando comenzó la pandemia en China, y poco a poco se han ido extendiendo. Después llegó Europa, después llegó a Estados Unidos, ahora está llegando también a Latinoamérica, ¿no? Tenemos un fuerte impacto en los próximos meses, que vamos a estar viendo un impacto en Latinoamérica, sobre todo porque el epicentro actual de la pandemia es Latinoamérica. Si vemos realmente el crecimiento de los números, vemos como países como Brasil, como Perú, como México, inclusive nuestros hermanos en Colombia están creciendo bastante en el número de casos y que hablar de Panamá en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces estamos viendo realmente un efecto que ahora está llegando realmente el efecto de la pandemia en la parte de consumo a nuestras disculpa, Antonio, le pido a todos que por favor silencien los micrófonos porque ocurre esto. Vamos, Antonio. Sí, muy bien. Y también lo que estamos viendo es que con esta cantidad de llamadas canceladas, lo que nosotros estamos viendo como el impacto para el segundo quarter, este quarter que termina en junio, es una caída de 25% de los volúmenes marítimos, ¿no? Entonces, el impacto realmente en lo que va a ser transbordo, en lo que va a ser directamente para nuestras áreas, sobre todo en la parte de importación, se va a comenzar a ver en las figuras que tú tengas a partir de mayo y junio. Ahí vas a ver realmente el impacto fuerte. En la parte logística, lo que estamos nosotros viendo es que los clientes están buscando realmente opciones para simplificar su cadena logística. Los clientes, y son cosas que han variado, ¿no? Hay clientes que están pidiendo, por favor, hazme el tiempo de tránsito más lento, manténme la carga en el agua o dame algún puerto en la región donde yo pueda dejar mis contenedores, porque no tengo cómo llevarlos a mi país, no estoy trabajando, tengo la bodega llena. O tengo clientes que nos han dicho, por favor, ¿cómo puedes hacerlo más rápido? ¿Será que consigues tú una solución marítimo, aérea? Porque son realmente los productos que están en demanda, ¿no? Entonces tenemos esa dicotomía con los clientes pidiéndonos cosas distintas, ¿no? En este momento. Yo creo que esta gráfica la han visto varias veces, no te la hemos compartido anteriormente. Lo que hemos cambiado aquí es realmente la parte de junio. Mayo le llamábamos realmente que era el momento de la gran cuarentena a nivel mundial, donde todo el mundo se encerró.
Y junio es Latinoamérica como el epicentro, es lo que estamos viendo, crecimiento fuerte y sostenido, no tanto ya como veíamos en Norteamérica en los meses centrales, sino en Latinoamérica, un crecimiento fuerte y sostenido, inclusive con países que han intentado abrir y han tenido que regresar nuevamente a cuarentena, ¿no? Por los efectos del crecimiento. Y esto tiene un impacto grande en las economías. Ahí tiene un gráfico que compara lo que fue el 2008 con lo que estamos viendo ahora. Y por supuesto la caída ha sido más profunda y más rápida. Y lo que estamos viendo es quizás también la recuperación va a ser más lenta y va a ser mucho más lenta entre más se extienda, inclusive el momento de reabrir las economías y regresar a la nueva normalidad. Es lo que estamos viendo también, es que el momento de los países varía, por supuesto. Ya teníamos en esta gráfica, teníamos a China ya como retornando a la normalidad, y nos encontramos los últimos días un nuevo brote en la parte de Beijing que impacta realmente lo que China puede hacer, ¿no? Y que tanto logren ellos avanzar rápidamente. El área donde está el nuevo brote no es una área fuerte en la parte de exportación, está lejos de los puertos, pero tiene un impacto realmente en lo que es el régimen de vida normal de la gente, el pánico de las personas, y enseguida, cuando hay pánico, hay enseguida algún tipo de impacto hacia las economías, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. Nueva Zelanda, que todo el mundo estaba celebrando que habían salido, tenemos casos. Entonces, esto nuevamente de brote, rebrote, va a ser la gran clave económica. Logremos salir con menos impacto económico, va a depender realmente de si hay una segunda ola o no hay una segunda ola en nuestros países, ¿no? Eso va a ser el gran punto del impacto económico. ¿Qué estamos viendo en Latinoamérica? Esto que ven ustedes aquí, intenté poner la mayoría de los países, porque sé que hay muchísimas personas de otros países que están escuchando el programa, y queríamos ver el impacto que veíamos en todas las economías, ¿no? Pues, efectivamente para Panamá, Panamá venía realmente de una desaceleración económica. Tuvimos realmente en el año 2019 un crecimiento de 2.9, 3%, que para lo que Panamá estaba acostumbrado realmente es un crecimiento bastante lento y nos lleva quizás a 2009 en lo que era el crecimiento panameño. Entonces estamos de atrás hacia una década. El impacto de COVID en la economía panameña lo estamos viendo ahí. Esperamos un 4% de crecimiento a principios de año para el 2020 y estamos viendo realmente que puede ser realmente una caída lo que se espera ahora. Sin embargo, cuando comparas Panamá con las demás economías del área, yo creo que estamos en una posición bastante privilegiada con el impacto económico, ¿no? Eso nuevamente depende de qué tan rápido logremos abrir la economía, pero cuando ves los datos y lo que se espera en el aspecto económico, sin lugar a dudas ves que el impacto es grande en Latinoamérica, sin lugar a dudas, ¿no? Lo vemos en todas las perspectivas en todos los países. Quería traer un poco de lo que era el sabor local, ¿no? Que veíamos en Panamá. Porque yo creo que es interesante saber que hay sectores que están, por supuesto, cayendo, pero también hay oportunidades dentro de la crisis, ¿no? Cuando vemos la parte de electrónicos, por supuesto, vemos enseguida la caída en el 2020, lo ven, lo pusimos allí desde computadoras, telefonía, televisores, la caída se ve inmediatamente cuando compara 19 con 20, se ve la caída grande en ese producto en el mercado panameño. Solamente es el mercado panameño en millones de dólares, ¿no? Lo mismo ves en artículos de cuidado personal. Vemos nuevamente la caída, ¿no? En esa parte. Y lo mismo ves, y esto quizás sea para muchos una sorpresa, ya que al principio de lo que fue la pandemia, todo el mundo veía imágenes de muchísima compra de estos productos, pero realmente inclusive en productos como este hay una caída también en el consumo, no tan acentuada como vemos en los otros productos, por ejemplo, en la parte electrónica, pero también hay una caída en este producto en el mercado panameño, ¿no? Entonces, en lo que es la economía panameña, sí, no tiene un impacto grande en el transbordo, ya que el transbordo quizás un 5% máximo, realmente va al mercado local, pero sí tiene un impacto aquí. ¿Qué cosas vemos nosotros? También ven aquí la parte de muebles, ¿no? Todo lo que es inmobiliario, también impactado. ¿Qué vemos nosotros creciendo en el mercado panameño? Por supuesto que todo lo que es comida, artículos, yo creo que más y más estamos viviendo en nuestros apartamentos sin salir, en nuestras casas sin salir,
y la parte de artículos de consumo de comida ha crecido, y como ven, la tendencia es un crecimiento acentuado en los próximos años, ¿no? Igual, y esto también es una sorpresa quizás para muchos, pero quizás la parte de apparel, todo lo que es vestido, también está creciendo en el mercado panameño a pesar de la crisis. Entonces, esas son las cosas buenas y malas que vemos en el mercado panameño en cuanto al consumo. Si vemos un poco, y quería quizás agarrar estos puntos aquí y dejarlo allí, escuchar las preguntas. Yo tengo mucho más slides, la parte económica, pero quizás que haya una conversación sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Panamá no tiene banca central. Eso es algo que hay que analizarlo desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son las cosas que van en detrimento de nosotros al no tener banco central? El primer impacto que uno puede decir es, bueno, no podemos imprimir dinero. Si no puedes imprimir dinero, ¿cómo pones realmente más dinero en la economía local si no tienes banco central, ¿no? Pero al no tener banco central, tenemos una moneda fuerte que nos permite mucho más acceso a préstamos, ¿no? Es cómo logramos ese balance en lo que se está pidiendo como préstamo y dónde lo pones en la economía, en qué sectores, lo que va a ser realmente la clave, ¿no? En el mercado panameño para incentivar realmente el consumo a futuro y disminuir el impacto de lo que ha sido COVID. Crecimiento en Panamá, ya lo habíamos dicho, fue menor en el 2019, parecido al 2009. El desempleo, que por muchos años en Panamá estamos hablando de un desempleo muy, muy bajo comparado a lo que era la región, se estima en un 7% en los últimos datos que tenemos. Quizás sea mayor en este momento con todos los contratos que tenemos en este momento que han sido suspendidos. Hay que entender que para reducir cada punto porcentual de desempleo en la economía panameña necesitamos 13.000 nuevos empleos. Cada 13.000 nuevos empleos reduce un punto porcentual. Entonces, si queremos realmente bajar nosotros del 7% y llevarlo a un 4, un 3%, que era lo que en los momentos de bonanza de la economía panameña estábamos acostumbrados, estamos hablando 13.000 por cada punto porcentual, ¿no? que queremos hacer. Es muy importante entender que la economía panameña, no el centro de transbordo, pero sí la economía panameña y también de una otra forma el sector logístico, depende muchísimo del comercio mundial, de los servicios financieros. Somos realmente una economía de servicio y esa es la parte fuerte. No somos una economía con mucha industria y es una cosa que tenemos que entender. El Canal de Panamá, como bien lo decías, es realmente número 1 en la parte de generación del Producto Interno Bruto del país, pero tiene Estados Unidos y China como los grandes usuarios de lo que es el Canal de Panamá, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el Canal de Panamá de lo que estamos viendo en el COVID? ¿Cuál es el impacto de la lucha comercial entre estas dos grandes potencias? ¿Qué estamos viendo nosotros en este momento? Es algo que hay que entender, ¿no? El número de casos y muertes que tenemos en la economía panameña, un país de 4.2 millones de habitantes, es alto, hay que reconocerlo. Per cápita es bastante alto lo que estamos viendo. Digamos, un momento que estaba cayendo, la curva ha vuelto a subir, inclusive el nivel de contagio estaba en 1.1, ahora está en 1.5, entonces hay que ver qué significa eso en la reapertura económica. Hemos visto quizás, muchos lo han dicho, la falta de disciplina en la economía, de seguir lo que se le ha dicho a la población, es lo que ha hecho quizás crecer, pero también el desespero desde el punto de vista económico, ¿no? Eso retrasa la nueva normalidad y lo que estamos viendo es en qué sectores de la economía estos préstamos que el gobierno está buscando se van a invertir, en qué parte logramos que instituciones financieras, que es la estrategia del gobierno, no el gobierno realmente endeudarse, sino conseguir préstamos que las instituciones financieras sean las que lleven entonces esos préstamos al sector de consumo, ¿no? La recomendación nuestra realmente es que hay que reinventarse, hay que ganar agilidad, sobre todo en el sector marítimo. Lo hemos dicho por muchísimos años, Michelle, tú sabes eso, que en Panamá la carga pasa y no logramos añadir valor, ¿no? Es algo que tenemos nosotros que entender y sobre todo en este momento, cómo añadimos valor a esa carga, a ese transbordo que pasa por aquí. Yo creo que tenemos que entender muchísimo cómo esta pandemia va a tener un impacto grande en las cadenas de suministro. Yo creo que muchísimas empresas van a estar pensando cómo yo, si viene una segunda pandemia, si viene una segunda ola, cómo yo no tengo todo el huevo en una sola canasta, cómo no nada más tengo un solo lugar que me traiga mis productos a mis mercados, cómo yo logro quizás producir en 2, 3, 4 mercados. Eso es importantísimo, esa parte de resiliencia de la cadena de suministro
y también del near sourcing, cómo yo logro realmente responder más rápido, cómo yo busco en el área países que logren de verdad darme respuesta a mis necesidades. Yo creo que cuando se conversa con decisiones del país, se habla muchísimo de oportunidades quizás de manufactura ligera, de la parte logística, del hub logístico, y todo eso tiene que acelerarse mucho, la conexión aérea, marítima tiene que acelerarse muchísimo, y sobre todo la reducción de la burocracia, ¿no? Esos son cosas que están pendientes y que tenemos realmente nosotros que estar atacando. Entonces, como te decía, yo tengo muchísimos más datos económicos, pero si quieres pasemos a las preguntas y respuestas y en base a eso lo hacemos un poco más ágil también con todos. Aquí ha llegado algunas preguntas, pero de acuerdo con lo que mencionabas tú al inicio, cuando viste las estadísticas, que realmente lo que estamos creciendo es en transbordo. Carga local ha caído en todos estos meses. Aquí están preguntando precisamente lo de la carga local y la carga local ha caído. Solamente está creciendo transbordo en los porcentajes que mencioné al inicio. Pero tú mencionabas que entonces lo que ha habido una concentración de carga en Panamá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque dice que hay diferentes clientes, los clientes que están pidiéndote que demores, pues tienen su bodega llena, y otros que quieren que aceleres porque necesitan la mercancía. Lo que está ocurriendo es que por el tema de la concentración de carga aquí en Panamá. ¿Qué está ocurriendo esto? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy válido entender y normalmente hay que irnos a los patrones de la pandemia y cómo ir afectando los mercados locales, ¿no? Panamá, por su posición geográfica, atiende muchísimos mercados en el área, los mercados del Caribe, los mercados de la costa oeste de Sudamérica y también los mercados de la costa este, ¿no? Y nosotros vemos muchos de los mercados de la costa este, el impacto en la economía se está sintiendo ahora. Si tú ves los indicadores de crecimiento, por ejemplo, de Brasil, ha sido un crecimiento grandísimo en la parte de exportación. Entonces ellos necesitaban muchos insumos para mantener la exportación creciendo. Ahora, con la expansión de la pandemia, comenzamos a ver entonces sí una caída en importación en los mercados de la costa este. En la costa oeste vemos lo mismo, ¿no? Nosotros quizás comenzamos con un impacto muy fuerte al principio de la pandemia en países como Ecuador. Ahí inmediatamente hubo un bajón en la importación hacia esos mercados, pero por ejemplo Chile seguía muy fuerte. Ahora Chile está yendo por ese momento y vemos entonces un bajón de la carga de importación a Chile en estos momentos, ¿no? Mercados como México comenzó muy fuerte, había muchísima carga entrando a México y Centroamérica en los primeros meses, estamos hablando febrero, marzo, abril, había muchísima carga que estaba entrando. Apenas entramos nosotros a final de abril, mayo, y lo que va de junio, comenzamos a ver enseguida una reducción porque se comienza a expandir la pandemia, los gobiernos cierran la economía, hay menos personas consumiendo y eso tiene un impacto, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad ahora quizás con estos cierres que se dieron en las fronteras por la parte terrestre, sobre todo por la pandemia, vemos quizás volúmenes que se están moviendo terrestre también a marítimo, ¿no? Por el movimiento de Centroamérica, eso va a tener un impacto, pero sí estamos viendo una caída de esa óptica. Lo mismo pasa en México. Entonces, si vemos esa óptica, por supuesto, hay que entender la expansión de la pandemia, en qué me fue, y el impacto realmente que tuvo en cada país. Y ahí entendemos, si comenzamos los mercados grandes de Panamá, hacia dónde vamos, comenzamos a entender en qué momento vamos a tener el impacto en esos volúmenes para ese país. Y algo muy importante que yo quería resaltar, que también tenemos que ver hacia adelante, es que al momento de que estamos exportando mucho más commodities de los mercados que tienen commodities fuertes en Latinoamérica, por ejemplo Chile, por ejemplo Brasil, por ejemplo Argentina, que tienen muchos commodities y que tienen una exportación muy fuerte, aún se mantienen exportando fuertemente con China, comprando mucho, sobre todo con los problemas con Estados Unidos, está comprando mucho más en Latinoamérica, pues tiene un impacto cuando lo pones con menos carga de importación. Y lo que estamos viendo a futuro es quizás un impacto en la disponibilidad de contenedores vacíos en muchas economías del área. Si tienes pocos barcos llegando por la cancelación de llamadas y tienes gran volumen de exportación, eso va a tener un impacto sin duda en la disponibilidad de equipos en muchos países del área.
Antonio, aquí preguntaban cómo se ve en el futuro próximo el crecimiento económico en la región y su impacto en el transbordo regional. Excelente pregunta, ¿no? Nosotros, déjame un poco aquí hacia, creo que tengo una gráfica sobre eso, ¿no? Nosotros estábamos viendo, en la gráfica, estamos viendo varios escenarios, ¿no? Y algo que a nosotros nos gusta, nosotros muchísimo, trabajar con escenarios, porque en este sector, la única cosa que nosotros logramos tener visibilidad es qué capacidad yo puedo poner, cuántos barcos yo puedo poner. Lo demás es simple oferta y demanda, ¿no? Lo único que nosotros podemos tener algún tipo de decisión es cuántos barcos. Entonces nosotros tuvimos estos escenarios donde veíamos el optimista y veíamos el pesimista. Y estábamos viendo, si ustedes logran ver allí, el rango es grandísimo, ¿no? Y está directamente unido hacia qué tan rápido nosotros logramos controlar la expansión de la pandemia en nuestras economías. Entre más se alargue la pandemia, la reapertura hacia el tercer quarter, más grande es la oportunidad que nos movamos al más pesimista. Nosotros, para tener optimista, teníamos que haber controlado nosotros 100% el impacto de la pandemia en Estados Unidos al final de este quarter, ahora a final de junio, tiene que estar controlada, y tenía que estar ya con Latinoamérica bastante listo para controlar una reapertura gradual al principio del tercer quarter. Lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, Panamá acaba de avisar que el aeropuerto sigue cerrado hasta el 23 de julio. Eso es un mes más de lo que habíamos pensado, ¿no? Está en la prensa el día de hoy. Entonces tiene también un impacto en la economía panameña. Eso sin duda nos lleva más hacia la parte pesimista. Entonces, es importante lograr nosotros el control de la pandemia para irnos acercando más hacia la parte optimista. Entre más nos alarguemos nuestra economía, más duro es el impacto económico. Y aquí nosotros lo que estábamos viendo es qué es lo que nos va a llevar después de esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que van a cambiar? Sin lugar a dudas, la parte de e-commerce. Todo el mundo se ha volcado hacia eso. ¿Cómo logramos nosotros herramientas? ¿Cómo logramos poner más cerca al consumidor con la empresa? Todo el mundo tiene algún tipo de temor del contacto físico de una u otra forma, a pesar de todo el distanciamiento físico, las mascarillas y todo. Yo creo que esa parte de la parte digital es algo que va a ser el new normal y es algo que para los países, sobre todo, tenemos nosotros que pensar cómo hacemos ese brinco, que todo el mundo estaba pensando cómo hacerlo, no a 5 años, no a 3 años, sino cómo corremos a estar listos ahora, porque eso nos ayuda a incentivar y salir más rápidamente de la crisis económica. Antonio, aquí nos preguntan, de acuerdo con la exposición, me surge una duda. Entonces, la variación del volumen de transbordo de contenedores por Panamá, ¿qué significa en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía panameña? Excelente pregunta. Tú bien lo decías, Michelle, el transbordo y toda la actividad marítima panameña es lo segundo después del producto del canal, ¿no? Tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos el canal, tenemos la actividad marítima, tenemos la actividad aérea, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese conjunto logístico que está afectado, estamos viendo que en los meses de junio y julio vamos a estar nosotros comenzando a ver el impacto con los volúmenes de transbordo en Panamá, quizás desacelerándose ya no a doble dígito, sino quizás a un solo dígito. No creemos que lleguemos a un impacto mayor que eso, porque las economías que están más dependientes de Panamá, sobre todo en la costa oeste de Sudamérica, están comenzando ya a reactivarse, ¿no? Y eso es algo que nos llena de optimismo. Yo creo que es otra situación lo que estamos viendo en la costa este, pero hay mucho más servicios directos a la costa este que no pasan por Panamá. También otra pregunta, ¿el e-commerce no sería beneficioso más bien para el transporte aéreo que el transporte marítimo? Sí, yo creo que para ambos. Para el transporte marítimo y para la logística es importantísimo nosotros poder entender, y les pongo un ejemplo, muchos países del área nos tomó la pandemia sin poder nosotros tener una herramienta de dar release a la carga que llegaba. Tenías cargas en el puerto, tenías sectores de la economía que seguían abiertos porque eran esenciales,
pero no podías hacer release porque seguíamos nosotros con la tendencia de que tenía que ser un release que tenía que estar con sello fresco y firmado. Es importante nosotros entender que esta parte de la tecnología tiene que llegar a hacer estas cosas automatizadas, tiene que sacar 100% nosotros esos requisitos, ¿no? Y lo hemos visto mucho en la carga aérea. Nosotros en la carga aérea está años luz de la carga marítima en lo que son todas estas partes de Waybill y esto. Lo vamos a ver más y más cuando uno comienza a pensar cómo yo logro mover mi carga sin tener que ir y buscar 4 o 5 suplidores. Yo voy en línea, encuentro suplidores, agarro ese suplidor y ese suplidor enseguida me trae la carga. ¿Cómo yo consigo saber a quién en Asia yo puedo en este momento saber que está abierto y está produciendo? ¿Quién en la región? Todas esas cosas nos las da la parte de e-commerce. Y yo creo que por eso es que tú ves compañías grandísimas en la parte de e-commerce, monstruos globales, que se han volcado más y más a ver qué herramientas que eran importantísimas en la parte aérea consiguen ahora ellos traer a la parte marítima. Y por supuesto nosotros en MERS hemos hecho una alianza grandísima con IBM para ofrecer la última tecnología a todos los clientes y a todos los países, porque la tecnología que nosotros hemos desarrollado es una tecnología que está abierta, una tecnología de cualquiera parte de las economías, nosotros, de los países de Latinoamérica y del mundo, se pueden unir, puertos, aduanas, transporte, todo el mundo se puede unir y comenzar a través de la plataforma a dar acceso a los clientes. Así que es para ambos sectores. Aquí también hay otra pregunta. ¿Cómo ve la proyección de Panamá para los meses que quedan realmente? Si no tenemos idea cuándo se abrirá el tercer bloque, considerando el tiempo de recuperación local en el comercio. Sí, créeme que es algo que nosotros pensamos todos los días aquí en la oficina. Entre mayor sea el tiempo de apertura del tercer bloque, más va a ser el impacto que se dé. Porque el tercer bloque también le da algún tipo de seguridad a las personas. Si tú consigues abrir ventas al detalle, tú consigues pensar de que las cosas están mejorando. Es algo también psicológico, ¿no? Es importantísimo. Nosotros tenemos que llegar rápidamente a esa apertura donde volvemos a reactivar el aeropuerto, volvemos a reactivar nuestra principal compañía aérea en el país, donde conseguimos nuevamente abrir. El bloque 3 nos lleva, es el paso que nos lleva realmente a la reactivación, tanto económica, también mental. Nosotros mismos tenemos la seguridad de que las cosas están caminando. Entre más se alargue, más fuerte va a ser el impacto económico al país. Hay otra pregunta. ¿La pandemia ha favorecido más transbordo en Panamá y otros países? Desde el punto de vista de MERS, varios países han favorecido con el transbordo en la región, los países que mueven más transbordo. Sí, yo creo que tus números no mienten, ¿no? Cuando uno tiene números, y eso es lo bonito de los números, es que te deja, por supuesto, eso. Bueno, yo soy panameño, voy a decir que Panamá es el que está mejor. Y es algo que tú has hecho muy bien, es siempre traer números a la mesa, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en este momento es que sí, Panamá ha sido visto como un puerto seguro, y te explico también por qué. La posición geográfica de Panamá es muy ventajosa. Si tú tienes tus bodegas llenas y tienes la carga en el mar y el barco pasa por Panamá, a pesar que el barco siga hacia la costa este de Sudamérica, digo, ¿sabes qué? Bájame la carga en Panamá, aguántame en el puerto panameño, ténmela allí, o busco opciones en bodegas panameñas también, se está haciendo mucho, para que la carga se quede aquí, en vez de llegar a los puertos de destino, donde hay saturación, hay congestión, y también, y no hay por qué negarlo, también hay algún tipo de duda sobre seguridad, ¿no? Entonces, Panamá se ha beneficiado por eso. Muchos de nuestros clientes, inclusive Mercy lo ha publicado, Panamá es uno de los 5 puertos a nivel mundial donde nosotros decimos como un puerto fuerte para toda la parte de almacenaje y de detención en tránsito de los productos. Muchísima carga que iba para los puertos en la costa este de Sudamérica, para Centroamérica, para México, está en Panamá, esperando que los diferentes bloques se abran y pueda seguir su camino hacia los mercados finales, ¿no? Entonces, por eso es la posición gráfica de Panamá siempre ha sido nuestra bendición y nuevamente en este momento nos sigue ayudando. Y
algo que siempre hemos dicho, Panamá hizo una inversión fuerte, también con la expansión del canal de Panamá, y algo que también vamos a ver nosotros a futuro, y más lo están reconociendo, es cuando Panamá amplió su canal, muchos decían, oye, quizá no se amplió suficiente, porque veíamos barcos grandísimos siendo construidos, ¿no? Ya vienen los barcos 20.000, 22.000 teus. Yo creo que más y más esta crisis nos lleva a que el caballito de batalla de la industria marítima es exactamente el nuevo Panamax. Es el barquito de 13.000, 14.000, 15.000 TEUs, que es exactamente lo que el canal de Panamá permite pasar hoy en día versus los 4.000, 5.000 que teníamos antes, ¿no? Entonces yo creo que eso también a Panamá, si vemos en cosas positivas, nos ayuda a que más y más quizás los nuevos barcos que se construyan sea exactamente lo que el canal de Panamá logra facilitar y acortar distancias, ¿no? Hay dos preguntas más. Una es, ¿cuáles son las perspectivas de desarrollo de Maersk en relación a blockchain? Excelente pregunta. Nosotros tenemos una compañía llamada Trailings, que es una compañía donde estamos en conjunto con IBM, donde nosotros estamos con la base de esa compañía haciendo 100% blockchain. Blockchain permite muchas cosas interesantes. Uno, seguimiento a la carga en tiempo real, una gran seguridad y seguridad documentaria. Porque si uno entiende blockchain y todo el mundo tiene en la mente blockchain con la parte del intercambio de monedas y estas cosas, lo interesante de blockchain en la parte de manejo de carga es que si tú y yo estamos moviendo carga, tú me vendes, yo te compro, pero hay muchísimos otros players que están en el medio. Digamos que hay 6, 7 personas, el transportista terrestre, el que hace declaración de aduana, el puerto en origen, el barco, el puerto en destino, el transporte acá. Cada parte de esa cadena entra a la herramienta y ellos tienen que ir en tiempo real haciendo sus updates. Cada uno en esa cadena inmediatamente recibe esa información y yo le doy el OK. Entonces, es imposible que nosotros tengamos ese exposure que tenemos hoy en día, por ejemplo, que alguien llegue y quiera llegar con un bill of lading falso. El bill of lading está realmente en el sistema. Que alguien quiera cambiar un sello. Es decir, todo el mundo que está en la cadena tiene que decirle sí al cambio de sello. Entonces, la parte de blockchain con Trailings se ha expandido muchísimo más con la llegada de muchísimos puertos en el mundo que se han unido a la herramienta, con muchísimas otras navieras también que se han unido a la herramienta. Vemos muchísimos transportes terrestres en la herramienta, muchísimas compañías que hacen declaración de aduanas en la herramienta. Una vez que tengamos esa visibilidad global, es interesantísimo lo que podemos hacer con esa herramienta. Y también algo muy interesante en todo lo que es desarrollo de herramientas nuevas, es la utilización de inteligencia artificial y de machine learning, que estamos dando más y más las herramientas que está haciendo Maersk el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos nosotros ofertas grandísimas en el área hoy en día, compañías nuevas que hemos lanzado, por ejemplo una compañía llamada Twilt, es una compañía realmente que con solamente 3 clics te permite a ti hacer por completo todo lo que es tu importación o exportación. 3 clics y estás listo. Y esto lo hacemos, y es algo importantísimo, lo hacemos nosotros trayendo vendors locales, son suppliers locales. ¿Cómo traemos a los que están instalados en el país a que se unan a la plataforma? No es ninguna idea de llegar y expandirnos, sino cómo sumamos lo local a la plataforma y hacemos que para el cliente sea más fácil. Y nuevamente la idea de facilitar el comercio mundial, no la idea de nosotros expandirnos horizontalmente, sino realmente facilidad del comercio mundial. Tiene mucho que ver con la visión de Maersk en este momento de facilitar todo lo que nosotros llamamos esta cadena de suministro alrededor del contenedor, ¿no? Y por eso hemos hecho el cambio. Si te das cuenta, de los slides dicen Maersk hoy en día, ya no dicen Maersk Line, como decían antes. Tiene mucho que ver con el cambio de nombre de la empresa, se dio porque antes era Maersk Line, Maersk Logistics, la parte de IS, hoy en día está todo bajo Maersk, donde damos a los clientes acceso por las herramientas a lo que el cliente necesite. Otra de las preguntas, hay 2 preguntas más, vamos saliendo. Si el puerto de Corozal existiera, ¿tendríamos más transbordo en estos momentos? Yo creo que muchos de los temas pueden ser a favor o en contra, ¿no? Eso es algo interesante que mucha gente tiene su posición y muy fuerte. Nosotros siempre hemos dicho que en Panamá
Panamá pagó la fiesta y quedó bailando con la más fea, porque expandimos el canal de Panamá, hicimos una gran inversión para beneficio del comercio mundial, y si ven, nuestros vecinos corrieron y se montaron en esa expansión y han hecho una gran labor, hay que reconocerlo. Hay una gran labor de transbordos que se han hecho en el área. Tú lo mencionabas, ¿no? Hay muchísimos centros de transbordos muy fuertes que realmente han crecido en base a la inversión y a la fiesta que pagó Panamá, ¿no? Yo siempre he dicho que la competencia es buena, a nosotros nos encanta la competencia, y yo creo que Panamá, teniendo más competencia y más oferta, quizá hubiera bajado ese momento de expansión que se dio en los vecinos, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Cómo es para Panamá el transbordo vía terrestre? Sí, eso es algo interesantísimo. Yo creo que en Panamá nosotros tenemos el canal de Panamá, tenemos los puertos y tenemos el ferrocarril, ¿no? Y es algo que mucha gente no entiende, pero ese centro logístico realmente mueve carga a través de los puertos del Atlántico al Pacífico todos los días de Dios. Hay transportistas que lo hace el ferrocarril, lo hace el Canal de Panamá moviéndolo. La parte terrestre, nosotros estamos muy unidos con carga que viene de Centroamérica, lo estamos haciendo. Muchísima la carga que se consume en Panamá viene de Centroamérica, inclusive tan lejos como Guatemala o México, carga entra terrestre. Es un flujo grande. Como te decía anteriormente, lo que hemos visto en las últimas semanas nosotros es que el cierre de fronteras que se ha dado, no solamente fronteras panameñas, sino fronteras en Centroamérica que se dieron, impactó el flujo de carga en la región, ¿no? Y mucha carga que se movía terrestre se está moviendo marítima. Nosotros tenemos una compañía llamada Sealand, es una compañía que se enfoca 100% en lo que es el movimiento del mercado de Intraamérica, que tiene un servicio que cubre todos los puertos en la región de Centroamérica y de todas las Américas, que realmente está haciendo una labor muy grande en conectar y facilitar mientras se abren nuevamente las fronteras. Bueno, si alguien más desea preguntar, puede a través de levantar la mano. Si quiere abro los micrófonos porque creo que he dado cobertura a todas las preguntas que me mandaron por chat. Pero mientras a través de la manito que hay de aquí de Zoom pueden hacerla, preguntar si desean. Pero es importante entonces un resumen de lo que Antonio nos expuso hoy. Básicamente va a seguir registrando crecimiento, pero no al ritmo que mostramos en las cifras hasta mayo de 2%, pero fuerte, de doble dígito. Va a haber una desaceleración en los próximos meses en cuanto a carga en transbordo. Ha habido una concentración de carga debido a los cierres que ha habido en varios países debido al producto de la pandemia, y esto han utilizado a Panamá para concentrar la carga aquí hasta que estos países abran nuevamente sus mercados. Se va a dar otra cosa que mencionaba, que hay oportunidades para Panamá después de esta crisis. También es importante el tema del valor agregado que se viene dando desde hace mucho tiempo. He escuchado sobre eso, he dado cobertura y hasta ahora no hemos visto muchos avances de darle valor agregado a la mercancía que pasa por Panamá. Siendo un centro de transbordo el más grande de la región, no hemos avanzado en ese punto. Mencionaba ya para concluir también, tú mencionabas algo muy interesante, de que aparte de darle valor agregado, es que otros puertos de la región han aprovechado la oportunidad de Panamá cuando se hizo la reapertura, o cuando se hizo la expansión, se inauguró. Hace el mes pasado tuvimos un webinar con Jan Hoffman que hablaba precisamente que otros puertos de la región se han beneficiado precisamente de la apertura del canal ampliado. Él mencionaba que Cartagena fue uno de los que se benefició y creció fuerte, y él está creciendo, precisamente Cartagena está creciendo a doble dígito también. Hasta abril estaban en arriba del 15% en sus volúmenes. No sé cuánto el transbordo era básicamente lo que estaba creciendo, porque como todos los países tienen un problema con su interno, el tema de la pandemia nos ha afectado a todo, a Latinoamérica. Y bueno, hay uno, Rommel, que quiere preguntar. Ah, no, tengo varios. Tengo a Rommel, tengo a Héctor Mendoza y a José Dopeso. Vamos con Rommel, después José Dopeso y Héctor. Veo a Rommel que alza la manito en la cámara.
Dale, Rommel. Ya tengo que abrirle. Ok. Rommel, tengo... ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí. Placer escucharte, Rommel. Sí, gracias, Antonio, y gracias por tan buena exposición. Hay algo que me preocupa y se ha mencionado durante la presentación. El segundo negocio marítimo más importante de Panamá es el transbordo de contenedores. Ese transbordo genera mucho empleo. Y a Dios gracias, el transbordo ha crecido 20%, ha absorbido la caída del local y todavía sí los puertos han crecido 15% en promedio, el sistema portuario. Tú decías que algunos clientes te pidieron, bueno, déjame la carga en Panamá, vamos a almacenar en Panamá y todas esas cosas. Entonces, tenemos que asumir que cuando se normalice la situación, ese 20% que ha crecido por la oportunidad esta y la capacidad que Panamá tenía, ese 20% se va a retirar del mercado lentamente, va a desaparecer y volver a nuestros números anteriores, o parte de eso quedará. Sí, excelente pregunta, Rommel. Yo creo que, como todo en esta pandemia, todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Hay que entender que mucha de esta carga venía en el agua ya cuando comenzó y fue imposible parar pedidos, ¿no? Entonces la carga se ha quedado en Panamá atrapada y Panamá se benefició de la oportunidad. Sin lugar a dudas, tiene mucho que ver ahora con la reapertura de las economías, lo que sea la confianza del consumidor. ¿Qué tan rápido el consumidor va a llegar nuevamente a comprar y cuál fue el impacto en los hábitos de consumo que se dieron, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que estamos viendo con la nueva normalidad es que a pesar que se reabran las economías, quizás va a haber un gran movimiento hacia el trabajo en casa, el teletrabajo que llamamos en Panamá, ¿no? Trabajar de casa puede que sea parte de ese nuevo normal. Entonces, si vas a trabajar de casa, ¿cuál es el impacto realmente en salidas, en ir a restaurantes, en gasolina, en compra de autos nuevos y todas estas cosas, ¿no? Eso tiene un impacto en la economía. Entonces, por esa parte, y se en todos los demás países, eso va a llegar el momento de cuándo vamos a comenzar a volver a comprar para suplir inventarios. Porque los inventarios o están en los países esperando, o están en las bodegas, o están en puertos de transbordo como Panamá. Ahí están los inventarios. Mucho de lo que hemos visto nosotros en las últimas semanas en China es que a pesar que China está en un 97% ya de capacidad de producción en lo que es la industria en todo el país, aún no están realmente produciendo el 97%. La capacidad está, la gente regresó ya a trabajar a la fábrica. Pero una vez que China comenzó a producir, entonces la demanda cayó en nuestros mercados. Así que yo sí espero un impacto y nuevamente dependerá mucho de en qué momento regresamos nosotros a pasar a los siguientes bloques y hacia convivir en los próximos meses, porque hay que entender realmente que esta nueva normalidad implica hasta el momento de que haya una vacuna disponible en todos los países, ¿no? Mientras eso pase, todos tenemos que seguir conviviendo y aprendiendo a convivir con este virus con mucha disciplina, ¿no? Gracias. Tenemos a Dopeso. Gracias, Michelle. ¿Me escuchas? Sí, todo está. Ok, excelente. Gracias, Michelle, y saludos a todos ahí. Muy bueno, pues, la actividad esta que estamos presenciando, pues, de manera virtual, así que te felicitamos. Sí, siguiendo con el tema de esto del valor agregado, que es un tema que en Panamá tiene más de, bueno, no sé cuántos años, pero muchos años que está hablando de este tema. Han habido unos esfuerzos bastante tímidos de valor agregado, ¿no? A ver si, no sé si Domingo nos puede decir de esos tímidos esfuerzos, qué porcentaje de esta carga que pasa por Panamá recibe valor agregado, cuál es el valor o el volumen potencial de este volumen agregado, de esta carga, de este valor agregado a la carga, y cuáles son las barreras para que esto se desarrolle, pues, de manera más completa. Gracias. Muchas gracias, José. Comparto 100% tu opinión de que tenemos años hablando de esto, muchísimos años. Yo recuerdo cuando desde Rommel era presidente de la Cámara Marítima, hicimos seminarios muchísimas veces sobre esto en Panamá, ¿no? Y convivimos muchísimamente, hablamos con Capital también, muchos temas sobre esto desde la década pasada, ¿no? Entonces, tenemos rato en esto.
lo que ha sido los intentos ha sido tímidos. El principal obstáculo que tenemos nosotros que salvar es adecuar la legislación hacia este mundo del hoy. No podemos seguir nosotros con legislación que nos ancle al pasado. Tenemos que facilitar movimientos de carga, tenemos que facilitar cómo alguien, por ejemplo, que quiere traer un contenedor lleno de, digamos, televisores. Y esos televisores tienen que, por regulación del país, tienen que tener un cambio de etiquetas, tiene que tener instrucciones en el lenguaje local, no puede ser en inglés, tiene que ser en español. Tenemos que traer los contenedores y pasar de un contenedor por cada modelo y pasarlo a cierta cantidad de piezas por cada modelo. La legislación panameña tiene que permitir hacer todos esos movimientos. Tenemos nosotros que ver las áreas de los puertos que sean adyacentes como zona primaria hacia las bodegas, no que cada vez que el contenedor sale por la puerta del puerto es un movimiento. Tiene que haber movilidad clara entre el puerto, la zona primaria y de vuelta al puerto, cosa de que se abaraten los costos logísticos. Eso es importantísimo. Cada vez que tú tocas un contenedor tiene un costo por movimiento, por grúa, por personal, y eso incrementa el costo. Y también hay que entender que la economía panameña es una economía dolarizada. Entonces muchos de los clientes que pueden hacerlo en Panamá toman todo ese costo en dólares y dicen, bueno, mejor me lo llevo hasta mi país y lo hago ya con una mano de obra que no es en dólares, ¿no? Entonces, eso tenemos que entenderlo. Tenemos nosotros que encontrar oportunidades de que se adecue la legislación y que tengamos las herramientas para que todo el mundo brinque hacia esa oportunidad. Yo creo, inclusive, hace unas par de semanas compartía en un foro como este con uno de los ministros del gobierno panameño y hablaban de este plan nuevo de manufactura ligera. Hacer mucho de lo que funcionó con la visa CEN para los centros de las compañías que trajeran a Panamá su casa matriz o su casa regional y quizás hacer algo parecido para manufactura ligera. Yo creo que si agarramos esa idea y la buscamos al sector logístico y unimos el sector de bodegas con el sector del puerto como un sector primario completo, adecuando la legislación, tenemos mucho que hacer, hay mucho potencial. Tengo a... Sí, bueno. Sí, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias antes que nada por la ponencia. Sí tenía una pregunta, no sé si la respondieron anteriormente porque me integré algo tarde a la reunión y es si habían mostrado o tenían datos de cómo del comportamiento del transbordo en otros hubs del área durante estos meses. Michelle, yo creo que tú tenías los datos. Si no, del crecimiento de la... del comportamiento del transbordo en otros hubs, porque lo que vi, Panamá, otros hubs, Cartagena, Kingston, Callao. De Quito no tengo la cifra. Cartagena estaba creciendo a doble dígito, hasta el mes de abril estaba en 15% aproximadamente, pero eso estamos hablando del volumen total de ellos. Ellos tienen una proporción 60% carga de transbordo y 40 local. Estaban creciendo alrededor de 15% hasta el mes de abril. No lo puse porque no tenía cifra de mayo, quería comparar lo mismo. Pero me habían dicho que ya para mayo comenzaba una desaceleración en los volúmenes. Entonces creo que ahí estamos comparando. Yo saqué solamente la cifra de transbordo, Héctor. Manzanillo, México, que es otro puerto que también compite, que ha crecido, y si lo vemos como movimiento, ellos también estaban creciendo en transbordo, no en carga local, pero una proporción bastante baja, 2%. Es importante ver estos puertos. Realmente los de Cartagena sí estaba creciendo, Kingston no sé, no tengo cifras oficiales. ¿Alguien más tiene preguntas o Héctor ya para ti? Muchas gracias. Sí, era para conocer y poder comparar, puesto que, como mencionó el señor Domínguez,
al menos en el caso de Panamá, durante la pandemia, el único rubro que ha crecido en lo que respecta a volumen de carga es transbordo, ya que la carga local ha sufrido una caída. Y quería confirmar si el comportamiento era similar en otros centros marítimos o si había sido algo propio de Panamá. No, Cartagena también había crecido, pero recordemos que también es importante el tema de la conectividad. Cartagena tiene una alta conectividad, Panamá tiene una alta conectividad que les permite la concentración de carga. ¿No es así, Antonio, que tú eres el experto? Sí, exacto, yo quería acotar exactamente eso. Cuando uno ve el crecimiento de los centros de transbordo hay que ver dos cosas, ¿no? Primero, conectividad, cuántos servicios pasan por esos puertos, porque es lo que te permite que esa carga llegue de Asia, de Europa y la puedas mandar a los demás países en el área. Por supuesto, la mejor conectividad del área la tiene Panamá, entonces por eso vemos el crecimiento más acelerado en Panamá. Cartagena tiene muy buena conectividad también, pero ahora con la pandemia también estamos viendo la parte de capacidad instalada en los puertos para dejar la carga por mayor tiempo y también capacidad instalada en cuanto a acceso de bodegas, ¿no? Eso es muy importante, que la conectividad del centro panameño realmente no tiene comparación. Nosotros tenemos realmente puertos en ambas costas, un canal, un ferrocarril, gran oferta de transporte terrestre y bodegas en ambos lados. Entonces eso ayuda muchísimo a que el centro panameño sea el que realmente ha concentrado mayor parte del crecimiento. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Tenía más impacto, a mi modo de ver, sobre la formación de los estudiantes que tomaban ese curso que cualquier otra cosa. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Si la van a mandar por chat. Gira, aquí veo que tienes algo, van a preguntar. Gira, vas a preguntar. Me falta el micrófono, déjame, voy a buscar. Gira. ¿Me escuchas? Sí, Gira, dale. Hola, Gira Poiser, propietaria del Grupo Bless. Muy interesante su intervención, don Antonio. Fui la que estaba muy interesada en la pregunta de que si el transbordo de carga vía terrestre iba a sufrir alguna clase de impacto o no. Y bueno, nos consuela saber que por lo menos no a pérdida, quizá un impacto, pero no tanto por la posición geográfica que tenemos. Pero cuando usted habla de valores agregados, siempre es interesante, como usted dice, todos los huevos no se ponen en una sola canasta. Entonces siempre, para Bless siempre ha sido interesante expandirse y crear nuevos nichos de negocios. Y cuando usted dice crear nuevos crisis, oportunidades, yo quisiera saber si para usted crear más zona franca es algún valor agregado importante. Normalmente muy parecido a la pregunta que hacían, sobre todo con la parte de puertos, ¿no? La opinión de MERS es que todo lo que cree infraestructura logística es bienvenido. Nosotros creemos que donde el consumidor tenga más opciones, es mejor. Nosotros no creemos en monopolio, nosotros no creemos realmente en restringir acceso a nadie al mercado. Entonces, lo que necesitamos es no crear por crear, porque sobre todo saliendo de un momento de pandemia, donde hay que ser muy cuidadoso, usted como propietaria de una empresa lo sabe, que cuidar el centavito al último, ¿no? ¿Dónde invertimos ese centavito? Yo creo que Panamá puede comenzar viendo la legislación, facilitando lo que tiene hoy en día, y de ahí, sin lugar a dudas, una vez que la legislación lo logre, la oportunidad de crecimiento va a ser exponencial, y ahí sí va a hacer falta mucha más inversión en esa área. Muchas gracias. A usted. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar antes de dar por concluido ¿alguien más va a preguntar? No, yo creo que ya hemos abierto, no hay más preguntas. Nuevamente quiero agradecerle a Antonio por haber aceptado la propuesta de realizar este webinar, porque es sumamente importante. Hemos dado seguimiento a cómo se estaba comportando
el movimiento de transbordo en varios puertos de la región, y en Panamá, que para sorpresa estaba creciendo, queríamos organizar algo para que la comunidad en general conociera un poquito más el por qué y qué es lo que podemos esperar para el resto del año. A todos los que se inscribieron, muchísimas gracias. Vamos a estar organizando un tercer webinar en las próximas semanas, les estaré informando. Les pedimos que sigan nuestras redes sociales, que para que puedan en Facebook, Panorama Marítimo y Logístico PTY, en Instagram, revista _PML, y en Twitter también Marítimo y. Les pido que nos sigan y que nos aporten con su like.